Hola, Dios te bendiga. ¿Has escuchado quizás de estas iglesias como decir pare de sufrir o de iglesias protestantes que te dicen nosotros tenemos un Cristo resucitado, un Cristo victorioso? Los católicos siempre andan para arriba y para abajo con el crucificado porque es como si se gozaran porque están matando de nuevo a Cristo. Nosotros creemos en la cruz, pero como señal de victoria. Y se nos olvida, ¿verdad?, que la cruz por sí solas son dos cantos de palos, más nada. Lo que hace la cruz, algo bueno, fue él. O sea, miles y miles de personas fueron crucificadas por el Imperio Romano y esas muertes crueles en la cruz no ayudaron a nadie. La única vez que estos dos cantos de palo se convirtieron en un medio de salvación fue cuando Jesús murió en ella. Pero queremos hablar de una religión positivista, de una religión, el estilo, por ejemplo, de Joel Austin. Si miramos su página Twitter, por ejemplo, hace un día atrás él escribió, él dice que es bien fácil desengañarnos, pero si nos mantenemos firmes en la fe y no dejamos que la amargura nos cubra, Dios nos va a bendecir de una manera tan y tan y tan grande que no nos vamos ni a acordar del dolor. Y tenemos este énfasis en que Dios va a derramar gracias y bendiciones, pero aquí gracias y bendiciones materiales, gracias y bendiciones que no son espirituales, gracias y bendiciones que son de prosperidad y de positivismo. Y este mensaje gusta mucho, hay muchas iglesias que se llenan tepe a tepe, porque los pastores son motivadores personales y te dicen de que tú tienes que tener positivismo en la vida, lo cual no tiene nada de malo, pero también hay espacio para el pesimismo, anyway. Que tú tienes que entender que Cristo es un Cristo de victoria y por lo tanto el cristiano tiene que estar en victoria, el cristiano tiene que andar siempre con la frente en alto, lo cual es cierto hasta cierto punto. Yo tengo mi frente en alto porque Cristo murió por mí, yo tengo mi frente en alto porque Dios me ama, yo tengo esperanza y gozo, como dije en el video anterior, porque Dios, que todo lo ve, todo lo recompensa, pero no necesariamente en esta vida. Por eso que él dijo bien claramente que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. O sea, Dios nunca nos promete alegría en este mundo, sino la vida eterna. Nos promete en este mundo que nos va a ayudar a que las cargas nunca sean más pesadas que nosotros, que lo que podemos cargar, que las va a convertir todas en salvación y que nos va a dar vida y eterna, vida abundante y gozo, pero en Él, no necesariamente en cosas materiales. Entonces, sí, las cosas materiales son necesarias, son buenas, pero lo que les quiero decir es que no podemos tragarnos el cuento de un Cristo sin cruz, de que todo es resurrección, 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 y no pensemos mucho en la muerte, porque eso ya ocurrió hace 2000 años atrás, y Él está vivo, está resucitado, y por lo tanto la muerte ya pasó, y es algo que no hay que volver a darle importancia. Inclusive, se dice que nosotros los católicos, en la misa estamos siempre matando a Cristo. Todo esto es falso, y no únicamente es falso, esta forma de predicar va totalmente en contra de la Biblia. Estas personas que predican así brincan mucho la Biblia y escogen solamente aquellos textos que favorecen lo que ellos quieren llevar. En la Iglesia Católica, no, en la Iglesia Católica nosotros leemos la Biblia entera, todas sus partes más importantes, en un ciclo de 3 años. Y tenemos que leer lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos conviene y lo que nos da dificultad. Porque el mensaje tiene que ser un mensaje completo, no puede ser el pedazo de mensaje que yo quiero para convencer a la gente. Ustedes no van a escuchar quizás a un Joel Austin hablando de esta manera. Romanos 8:17. Y digo Joel Austin porque es un ejemplo muy conocido, pero hay muchos así. No es que la tenga en contra de él en particular. Dice, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Romanos 8:16 y 17. Somos herederos si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Y fíjate que lo pone bien claro, es una condición.
Tú quieres probar la resurrección, tienes que pasar primero por la muerte. Por mismo Romanos 6:5. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Y esta muerte está hablando específicamente de la imagen de la muerte, que es el bautismo. Así que tenemos que unirnos a la muerte de Jesús. Jesús nunca dijo, yo vine a sufrir por ustedes para que ustedes no tengan que sufrir. La gente, nosotros, yo, todos nos escandalizamos a veces cuando Dios permite que pasen cosas que duelen. Y uno dice, pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cómo es posible que Dios me ame y no haya impedido estas cosas? ¿Por qué Dios es un Dios de amor y no impide que los niños se mueran de hambre o que los niños se mueran de sida? ¿Por qué Dios no impide los terremotos y los huracanes? Y no nos damos cuenta de que Jesús nunca prometió que iba a hacer eso. Él sí lo prometió cuando estemos ya en su presencia, cuando el reino nuevo y vida nueva y tierra nueva. Pero en esta vida, él lo que dijo fue carguen su cruz y síganme, que yo le voy a dar valor a la cruz. Él nunca dijo yo voy a crear un paraíso aquí en la tierra. El paraíso lo teníamos y lo perdimos. Lo perdimos por culpa del pecado original. Y él lo va a restaurar, pero al final de los tiempos, no ahora. Entonces tenemos que pasar, si sufrimos con él, si participamos de sufrimiento de ir en contra de un mundo, como dijimos en videos anteriores, que nos predican un evangelio de placer, de egoísmo, de yoísmo, y morimos a todo eso, y morimos quizás a la fama, y morimos quizás, mira a ver, por ejemplo, Jim Caviezel, después que hizo de Cristo, sí, ha participado en un par de cosas, pero no lo quieren contratar en muchas películas, no lo quieren contratar, ¿por qué? Porque él no quiere participar donde haya escenas de sexo, él no quiere participar donde haya pecado, así asqueroso, pues entonces, bueno, no lo contratan. Eso es parte de su cruz, es parte del precio que él ha pagado y que él sabía que iba a pagar por haber hecho de Jesús y por abrirse a la fe católica y públicamente dar testimonio de la misma. Entonces, tenemos que ver que la palabra nos dice bien claramente, por ejemplo, Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, 18. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Ah, ustedes los católicos siempre con la cruz y nosotros estamos en Cristo en victoria. Pues lamento decirte que la palabra dice, para los que se pierden es locura, para los que se salvan es poder de Dios. Ahí mismito en el versículo 22, así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Ahí no dice un Cristo resucitado, victorioso, lleno de placeres y de dinero y de gloria. No, predicamos a un Cristo crucificado. ¿Dónde está eso? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23, específicamente 23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Los católicos predicamos a un Cristo crucificado. No a la cruz vacía, a un Cristo crucificado. ¿Ok? Capítulo 2, del mismo primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo habla bien claramente, el mismo Pablo que tanto citan muchas iglesias para tratar de justificar y decir que ya la cruz pasó y que todo es victoria y que todo es alegría y que todo es prosperidad y que no hace falta sacrificio, que no hace falta ofrenda y no hace falta misa, no hace falta nada de eso, que la fe todo lo resuelve, que con la fe ya somos salvos y que no hace falta las obras y que no hace falta nada más. Ese mismo Pablo que tanto ellos citan es el mismo Pablo que está diciendo, yo predico a un Cristo y a un Cristo crucificado. Yo me quiero unir a su crucifixión. Es el mismo que dice, y gozaremos con él si participamos. Y ahí está bien grande, si participamos en su sufrimiento. Si yo le tengo miedo a sus sufrimientos y huyo de ellos, no voy a participar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el ser católico y el ser cristiano es una gran cruz. Nadie tiene una disciplina o una enseñanza sobre la sexualidad humana más fuerte y exigente que la Iglesia Católica. Ninguna otra iglesia te dice que tú no puedes usar anticonceptivos. Ninguna otra iglesia te dice a ti que tú no te puedes operar para dejar de tener hijos. Ninguna otra iglesia te enseña eso. Es la católica. Es la católica la que te dice tienes que usar métodos naturales, tienes que usar
aquellos métodos que respetando la naturaleza de Dios y el cuerpo humano te permitan espaciar los hijos sin alterar eso. Esta iglesia solamente la que está, y eso es dificilísimo. Esta es la iglesia que te habla de todas esas cosas. Esta es la iglesia que te dice que sí, que la salvación es por la fe, pero una fe dirigida a unas obras que cuando yo las practico, crezco en santidad y crezco en gracia de Dios y que tienes que aceptar a un Cristo crucificado. Esta es la iglesia que te enseña eso, ninguna otra. Entonces, y estamos hablando de que esta es la iglesia que te habla del purgatorio, de que oremos por los muertos. Todo el mundo quiere mandar a todos sus muertos al cielo. Todo el mundo, la gente se muere y no importa que el tipo tiraba droga. Ah, yo sé que está en el cielo, porque yo sé que Dios es bueno y misericordioso. Nosotros mandamos a todo el mundo para el cielo. Y cuando la iglesia nos dice, no, hay gente en el purgatorio y hay mucha gente en el infierno. Ah, ya, imagínate que el cura predique en medio del velorio y diga, este que está aquí, oremos por él, porque yo no sé si se salvó. De hecho, lo matan a pedra a todo el mundo. Pero es una realidad. Vivía en concubinato, vivía en pecado, nunca pisaba una iglesia, no hacía nada por nadie, era un ser totalmente egoísta y tú crees que está en el reino de Dios. Ah, la palabra de Dios dice que no se puede vivir así, buscar de Dios. No se puede vivir en la carne, tratar de vivir en el y alcanzar el espíritu. Entonces, esto es importante porque tenemos que entenderlo. ¿Y por qué Pablo habla de Cristo crucificado? ¿Por qué se habla, si ya él pasó y eso fue hace 2000 años? Es bien sencillo, porque no fue hace 2000 años. Para Dios no existe el tiempo. Si tú miras, por ejemplo, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24 en adelante, dice, pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, sino para morir muchas veces, al modo como el sumo sacerdote que entra cada año en el santuario con sangre ajena. ¿Qué es lo que está diciendo? En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de un cordero y la ofrecía en sacrificio. No era la de él, no le costaba. Y tenía que repetirlo año tras año. ¿Por qué? Porque él mismo pecaba. Él tenía que reparar por su pecado y los del mundo entero. Cristo no, porque él no tiene que reparar por los suyos. Él repara por los nuestros. Y no tiene que hacerlo muchas veces, lo hace una sola vez. ¿Ve? Dice, para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, porque se nos olvida. O sea, si Cristo murió hace 2000 años, ¿qué pasó con Adán y Eva, Abraham, Moisés? Esa gente se murió antes de que Cristo muriera y resucitara. Si la salvación de Cristo y si la cruz de Cristo fuera una sola vez hace 2000 años atrás, entonces no tendría valor ni para los que estamos ahora después ni para los que tendrían antes. Pero para Dios no existe el tiempo. Para Dios, ahora mismo su Hijo está en la cruz. Ahora mismo está resucitado. Ahora mismo está sentado a su derecha. Ahora mismo está en la última cena. Ahora mismo está viendo a Adán y a Eva caer. Todo es un presente para Dios. Por eso Cristo muere una vez, pero esa sola vez alcanza toda la historia humana, desde Adán y Eva hasta el último hombre que exista sobre la faz de la tierra. Y ese solo sacrificio es el que constantemente se presenta a Dios Padre en la Eucaristía. Es el que se renueva en aplicación a mí que vivo en el tiempo de la eternidad de Dios, que es un eterno presente. Por lo tanto, ¿por qué puede el sacerdote ofrecer la misa ahora? ¿Por qué puede ofrecer a Cristo como se ofreció en la cruz, volver a ofrecer al mismo Cristo que se ofrece de nuevo? Porque delante del Padre, Cristo todavía está en la cruz. Porque delante del Padre, Cristo todavía ahora mismo está resucitado. Así que esa Eucaristía tiene un valor exacto ahora en mi tiempo, porque para Dios no hay tiempo. Entonces, esta palabra te te está diciendo, para ello Él tendría que haber sufrido muchas veces, como si fuera como nosotros, como los seres humanos, sino que se ha manifestado ahora, una sola vez, al fin de los tiempos. Esta carta está escrita hace 2000 años atrás, y Él está hablando del fin de los tiempos. No está hablando de ahora, está hablando de cuando Él estaba hablando. ¿Por qué? Porque el fin de los tiempos estaba el tiempo antes de la venida de Cristo,
estaba el tiempo de la plenitud, cuando Cristo estuvo entre nosotros físicamente en la tierra, y está el fin de los tiempos, el tiempo de la iglesia, el tiempo antes de su segunda venida, que empezó hace 2000 años y sigue todavía por ahí para abajo. Dice, sino que Él al final de los tiempos, sino que se ha manifestado ahora una sola vez al fin de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una vez y luego sean juzgados, no hay reencarnación, así también Cristo, después de haber ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que esperan para su salvación. Entonces, este sacrificio de Cristo es eterno. Le aplica a Adán y a Eva, le aplica a ti y a mí, le aplica a los hombres al final del tiempo, porque delante de Dios no hay tiempo. Toda la historia humana es un mismo evento. Yo sé que esto es bien difícil de entender y mucho más difícil de explicar. Y lo hemos usado otras veces la imagen de un libro, ¿verdad? Quizás que si este libro es una historia, pues yo estoy aquí, cuando estoy leyendo a Adán y Eva, puedo estar ahí viendo a Adán y Eva, lo estoy leyendo de la misma vez, estoy viendo el Apocalipsis y la segunda vida de Cristo, porque tengo el libro en la mano. Es como si todo lo que está aquí, de un lado a otro, fuera un presente. Pero esto es una imagen imperfecta, para ante la presencia de Dios realmente. Es un tiempo presente. Nosotros somos los que estamos en el tiempo, Él no. Entonces, Cristo se injertó en el tiempo para darle al tiempo sabor a eternidad, para darle al tiempo poder de eternidad, para que haya esta conexión entre eternidad y tiempo. De tal manera que cada vez que yo entro a misa, entro a eternidad y el mismo sacrificio que ocurrió en el tiempo hace 2000 años atrás se hace presente aquí ahora porque el Padre está presente y donde está el Padre presente es eternidad. Ahora bien, si Cristo entonces sigue crucificado, hace sentido que Pablo diga que yo predico un Cristo y a un Cristo crucificado. Entonces hace sentido que yo entienda y diga, este Cristo crucificado es para mí motivo de orgullo, motivo de amor, motivo de alegría, motivo de agradecimiento por el amor de mi Dios, que no me amó hace 2000 años atrás, que me ama ahora y que Él todavía permanece en la cruz espiritualmente. La crucifixión sigue ocurriendo. ¿Para qué? Para que mi propia cruz tenga valor, para que yo pueda decirle como el buen ladrón que estaba, Dimas, que estaba a su lado, decir, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y que él me diga, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para que sea posible cumplir la palabra que él dijo, el que quiera ser mi discípulo, cargue con su cruz. ¿Para qué yo quiero cargar con mi cruz si ya Cristo la cargó hace 2000 años? Porque la sigue cargando y yo tengo que andar con él. Entonces mi cruz, la cruz que significa el cristianismo, como dijimos antes, que es la rutina de la vida, las dificultades en el trabajo, las dificultades económicas, el envejecimiento con los problemas de salud, el no ser quizás apreciado por la gente o que no se me agradezcan las cosas. Son las pequeñas cosas diarias, la burla o el ridículo por el hecho de mi fe, eh, el que otros viven como les da la gana, hacer lo que les da la gana y aparentemente son felices y yo me abstengo de muchas cosas por amor a Él, porque quiero agradarle a Él. Todas estas son las cruces. ¿Ok? Entonces no se trata de vivir en un estado de crucifixión, en el sentido de tristeza, agonía. No, en ese aspecto sí podríamos hacerle caso quizás a algunas palabras de Joel Austin en el aspecto de que yo tengo una esperanza, lo dijimos en el video anterior. Yo vivo con la esperanza de la vida eterna, yo vivo con la esperanza de que mi Padre ve mi cruz y le da valor y le da valor de salvación y le da valor de santificación. Y yo tengo la esperanza de que esto no es para siempre. La salvación sí es para siempre. El cielo es para siempre. Esto es temporero. Mi casa no está aquí. Que mi cuerpo se envejece y yo poco a poco me voy cayendo en canto. Pues qué bueno, porque me estoy acercando cada vez más a mi muerte. Y una vez yo me muera, ¿a qué me voy a acercar? A mi resurrección, que aunque físicamente no será hasta el fin de los tiempos, pero espiritualmente voy a estar en la gloria de Dios, perfectamente sano, perfectamente joven, perfectamente feliz.
olvídate que el cuerpo se caiga en canto, lo van a levantar de nuevo. Nosotros predicamos un Cristo crucificado porque el Cristo crucificado me da esperanza. El Cristo que va todavía cargando su cruz a mi lado, me da fuerza para cargar la mía y le da sentido cargar la mía. La Iglesia Católica siempre ha predicado, predicará un Cristo crucificado, pero desde la perspectiva de la resurrección, no de quien piensa que estamos derrotados, no, sino de quien sabe que nuestros sufrimientos nos están llevando a la victoria, de quien sabe de que Cristo sigue caminando conmigo, cargando la cruz juntos, los dos, uno al ladito del otro, de que no estoy solo y de que yo voy a poder escuchar sus palabras. Tú estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro motivo y por eso que la iglesia predica a un Cristo crucificado desde la perspectiva de la resurrección. Entonces, Cristo sigue presente en la cruz y Cristo sigue presente en la Eucaristía y Cristo sigue presente en la resurrección y a la derecha del Padre en un momento eterno, al cual yo me puedo unir espiritualmente con tan solo elevar mi alma en oración. Así de fácil, puedo entrar a la Eucaristía. Entonces, nunca te avergüences de la cruz de Cristo. Nunca te avergüences de ser católico y de que amemos el crucifijo, porque no es el crucifijo lo que amamos, es el crucificado a quien amamos. ¿Ok? Y nos sentimos orgullosos, como dije antes, agradecidos y enamorados de un Dios que no nos amó tanto que murió hace 2000 años, que nos ama tanto que sigue en la cruz y sigue resucitado para resucitarme a mí. Y sigue a la derecha del Padre, como dice Hebreos, intercediendo ante el Padre, ofreciendo sus llagas. Por eso cuando le dice a Tomás, mete tu dedo aquí, ¿por qué tú crees que Cristo se conservó las heridas? ¿Para que fuera más convincente? No, para que entendiéramos qué Él hace. Él es el Cordero de Dios que está delante del Padre, a la derecha del Padre, intercediendo, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Para poder ofrecerse a sí mismo, tiene que vivir en ese eterno sacrificio de una sola vez en el tiempo, de una sola vez en la eternidad, que se traduce o se revive y se vuelve a presentar en nuestro tiempo, en cada Eucaristía y en nuestras vidas. Espero que no te haya enredado. Dios te bendiga.